partir de este momento dejamos nuestra programación habitual para darle paso al culto de adoración al Señor Jesús. Unidos como un solo hombre, todas las familias levantaremos un altar al Señor y le ofreceremos un sacrificio de cánticos, fruto de labios que confiesan su nombre. Atentos a su voz, recibiremos la instrucción que por medio de su eterna palabra nos da, para que edificados en amor, lleguemos a ser un templo santo para el Señor. Sean todos bienvenidos. Íntima Devoción Radio, una emisora que honra la palabra de Dios. Señor, con el regocijo que produce estar en tu presencia, Dios mío, nos disponemos a esta hora a hacer esta celebración de culto a ti, el único Dios verdadero, tú que reinas para siempre, que has mostrado tu poder, que has estado con nosotros conforme a la promesa hecha hace tantos años de acompañarnos todo el tiempo hasta el final de nuestra vida o de este siglo. Señor, gracias por permitirnos llegar hasta este lugar y hasta esta noche para rendirte esta adoración, esta fiesta para ti. Muy buenas noches para todos, el Señor Jesús les bendiga. Quiero invitarlos a que abran sus Biblias en el capítulo 2 de la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 2 de la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Usted la va a abrir en el versículo 12, capítulo 2, segunda epístola a los Corintios, versículo 12. Y mientras usted encuentra ahí la escritura que vamos a leer, introductoria a esta celebración al Señor, yo me permito saludar a mi esposa Marlene, que está aquí a mi lado. Hola Marlene, el Señor Jesús te bendiga. Cuéntame, ¿cómo te sientes para rendirle esta fiesta al Señor? Hola pastor. Hola pastor, yo me siento muy bien, estoy feliz de estar nuevamente aquí alabando y glorificando al Señor, con muchos ánimos de alabar al Señor. Bueno, y aparte de ánimo, yo creo que muy agradecidos por todo lo que el Señor ha hecho con cada uno de nosotros. Amén. Así que usted mire la persona que tiene a su lado, a su hijo, a su hija, a su esposo, a quien quiera que tengas. Si no, entonces permítete mirarte a ti mismo y dale gracias a Dios por tu vida, porque Él es el único que nos ha podido sostener, el único que no está asustado, el único que no está enfermo, es más, goza de buena salud, el único para quien somos aroma fragante, como quiera que somos el fruto de la aflicción de su alma. Capítulo 2 de la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, versículo 12, dice la palabra: Ahora bien, cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, descubrí que el Señor me había abierto las puertas. Aún así, me sentí intranquilo por no haber encontrado allí a mi hermano Tito, por lo cual me despedí de ellos y me fui a Macedonia. Sin embargo, gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva triunfantes y por medio de nosotros esparce por todas partes la fragancia de su conocimiento. Porque para Dios nosotros somos el aroma de Cristo entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para estos somos olor de muerte, o sea, para los que se pierden, que los lleva a la muerte. Para aquellos, o sea, para los que se salvan, somos olor de vida que los lleva a la vida. ¿Y quién es competente para semejante tarea? A diferencia de muchos, nosotros no somos de los que trafican con la palabra de Dios, más bien hablamos con sinceridad delante de Él en Cristo, como enviados de Dios que somos. Amén. Amén. En esta noche, Señor, te pedimos licencia para que nos dejes entrar hasta tu lugar santo. Como dice tu palabra, que si alguien se ha de acercar a ti, que presente manos limpias y corazón puro. Y aunque nadie puede alegar justicia, ni limpieza, ni transparencia, ni pureza delante de ti, por favor,
danos espacio en tu altar para levantar nuestras manos y adorarte a ti, quien debe recibir todas las alabanzas y toda la adoración de su pueblo. El eterno viviente, la roca y el redentor de Israel, el que cuida de su iglesia, el que prometió volver y volverá. Gracias, mi Señor Jesús. Te quiero cantar esta canción en compañía de todos los santos que en todos los lugares se encuentran reunidos, y especialmente en compañía de mi esposa y de esta familia que te ama y te sirve. Amén, amén y amén. Levanta tus manos allí donde estás. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, y en este lugar de tu presencia, a descender tu poder a los que estamos aquí. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia, y a descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia, y a descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiere decirle en esta noche, renovar su voto de fe en Él. Dígale: Señor, creo en ti.
Y creo también en lo que harás en mí y por mí, por mi familia, por mis hijos, por mi país. Yo creo que tú todo lo puedes y para ti nada es imposible, mi Jesús. Escucha lo que la iglesia te quiere decir en esta noche. Porque aquí a ti lo que te agrada es que te digamos que creemos en ti, que tenemos la fe puesta en ti, porque sin fe es imposible agradarte, Señor. Escucha, Señor, lo que tu pueblo desde lo más profundo de su corazón te quiere decir. Recíbelo, Señor, como una ofrenda grata. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Jesús, el más precioso de los hijos de los hombres. Me humillo y me postro delante de ti, porque tú eres mi Rey y Señor. Amén, amén, amén. Te amo, mi Jesús. Amén. Buenas noches, iglesia. Buenas noches, pastores. Buenas noches, Claudia. ¿Cómo estás? Muy bien, gloria al Señor. De verdad que es una alegría inmensa el poder estar de nuevo aquí en la presencia del Señor. Uno de los acontecimientos más grandes que nosotros como iglesia del Señor estamos esperando es su regreso. Así es, Claudia. Anhelamos el regreso del Señor. Y creo que no es para prepararnos, sino para que estemos preparados. Por eso en esta noche yo quiero que este cántico, allí donde tú estás, nosotros aquí vamos a elevarlo, creyendo firmemente en que el Señor volverá por nosotros. Él lo prometió y Él lo cumplirá. Así que acompáñeme. Seré para él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor.
esperamos ansiosos, Señor, tu venida. La esperamos con gran regocijo y con mucha alegría, Señor. Señor, gracias porque has llenado nuestra vida de alegría, de gozo, pero también, Señor, nos has dado una esperanza. Y esa esperanza, Señor, es que tú regresarás por nosotros. Ese es nuestro mayor anhelo, es nuestra mayor esperanza, Señor. Ni siquiera que podamos salir o que podamos trabajar, no, realmente no, sino que tú regresarás por nosotros. Y por eso con este cántico vamos a elevarlo, y quiero invitarte allí en tu casa para que lo eleves con todas tus fuerzas, porque este es un cántico no solamente de alabanza, sino también de esperanza. De toda nación, donde alegres es gozo y el llanto es alegría, subamos a adorar al gran rey. En los montes, en los valles, exaltamos al que es digno de alabanza, en las costas de los mares, levantamos un sonido de esperanza, aclamamos, hacemos oír con las manos en lo alto, exaltamos al que reina para siempre. Señor, pacientemente, Señor, esperamos en ti, esperamos tu venida. Qué alegría, Señor, es poder gozarnos y que tú, Señor, en este momento has llenado a tu iglesia con cánticos de alegría y de alabanza y de adoración. A ti la gloria, Señor Jesús.
y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Señor, hemos entregado este sacrificio de alabanza y de adoración a ti. Es que no tenemos motivo para entregarle la alabanza y la adoración a otro Dios que no seas tú, porque tú eres el único que preside en el juicio celestial y estás entre los dioses reinando. Ningún Dios ha hecho cosas tan maravillosas y extraordinarias como las que haces tú. Por eso ahora vamos a dedicarte, Señor, estas ofrendas y estos diezmos a manera de sacrificio. Aunque todo te pertenece, hoy te entregamos a ti a manera de testimonio y para honrar tu nombre, Señor, que nunca nos has dejado. Al contrario, todos los días nos colmas de beneficios y de bendiciones. Por eso, Señor, vamos a darte gracias por los diezmos, las ofrendas y las donaciones voluntarias que tu pueblo te presenta. Gracias te doy, Señor. Marlene, ¿quieres orar entregando estas ofrendas al Señor? Padre, en esta noche te damos muchas gracias, Señor, por los diezmos, por las ofrendas, Señor, por cada familia, Señor. Aunque estamos pasando, Señor, tiempos difíciles, hemos podido comprobar tu bendición, Señor, tu misericordia. Hemos escuchado, Señor, cómo tú has dado provisión, Señor, a cada uno de nosotros. Gracias porque en nuestras alacenas no ha faltado nada, Señor, de alimento. Así que te damos toda la gloria, todo el honor, Señor, porque tú eres bueno, porque tus misericordias son nuevas cada mañana y porque tú, Señor, nos has amado con amor eterno. Así que yo te doy las gracias en el nombre de Cristo Jesús, por el poder de tu Espíritu Santo. Amén. Y amén. Cantemos esta canción a manera de testimonio y a manera de agradecimiento al Señor, que incluye la adoración. Si tratara de contar tus bendiciones, mi Dios, sé que el número sería muy grande para mí. O si de alguna manera las pudiera contar, pasaría 1.000.000 de años aquí. Es más fácil contar las estrellas, mi Dios, o los granos de arena del mar, o cada gota
bendiciones en mí. Yo no puedo entender tu grandeza, mi Dios, que se expresa en tu amor para mí. Cuando te necesito, allí estás, mi Dios, derramando bendiciones en mí. Es más fácil contar las estrellas, mi Dios, o los granos de arena del mar, o cada gota de lluvia, poderlas juntar, que contar tus bendiciones en mí. Es más fácil contar las estrellas, mi Dios, o los granos de arena del mar, o cada gota de lluvia, poderlas contar, que contar tus bendiciones en mí. Gracias, Señor, porque tu bendición es la que nos enriquece y no nos trae tristeza añadida con ella. Amén, amén y amén. Bueno, llegamos al tiempo de la palabra. Vamos a escuchar la palabra del Señor y nos vamos a sentar muy juiciosos a la mesa del Señor, a la mesa del banquete, como dicen Cantar de los Cantares. Me llevó a la mesa del banquete y su bandera sobre mí es amor. Escuchamos la palabra en los labios de nuestro pastor, el reverendo Nicolás Ocampo Jr. Y quiera Dios que en esta noche, como siempre, su alimento sea suculento para alimentar nuestro espíritu, fortalecer nuestra alma y traer sanidad a nuestro cuerpo. Gracias, Señor. Amén y amén. Este es un momento muy feliz. Vamos a escuchar su voz. Mi corazón está dispuesto. Ven, Señor, y háblame. Listos pues a escuchar la palabra del Señor. Buenas noches, Dios les bendiga, qué alegría poder saludarlos y saber que en estos minutos siguientes vamos a poder acercarnos a la palabra del Señor. Quiero pedirles que vayan buscando en su Biblia el capítulo 5 de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Efesios capítulo 5. Vamos a mirar unos textos bíblicos allí para dar continuidad a lo que hemos estado estudiando durante varias semanas atrás en relación a la carta que el apóstol Pablo escribió a los Efesios. Así que por favor tome su Biblia. Creo que es muy inspirador cuando podemos tomar este sagrado libro en nuestras manos y poder leer lo que Dios ha inspirado para nuestro sustento espiritual. Efesios capítulo 5 versículos 1 y 2. Dice el apóstol Pablo: por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. ¿Le gustaría si lo lee en su casa conmigo, por favor?
a la 1, a las 2 y a las 3. Por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Señor, aunque hace unos minutos oramos dando gracias por la palabra, recibe nuestra oración en este momento. Hoy te ruego, Señor, que cada persona y familia que está escuchando esta predicación en este mismo instante o que la escuchará con posterioridad, reciba de tu parte revelación para que sepan cómo comportarse mientras esperamos la venida de Cristo Jesús. Dios, gracias por tu amor y gracias por esta invitación a ser tu pueblo santo. Hemos orado a ti, Padre, en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Supongo que no estaban sentados, pero ahora sí se pueden sentar. Bien, quiero compartir este mensaje con ustedes que he titulado Buen Aroma. Durante muchas semanas hemos estado estudiando la carta del apóstol Pablo a los Efesios y hoy hemos llegado al capítulo 5. Este pasaje que acabamos de leer empezará con una argumentación que sin duda nos recuerda, nos remite, nos conecta a los últimos pasajes del capítulo 4, donde se nos habla de una forma correcta de ser transformados. Mire cómo empieza el capítulo 5, versículo 1. Por tanto, y ese por tanto es un conectivo con lo que veníamos leyendo en la parte anterior, o sea, en el capítulo 4. Porque en el capítulo 4, a partir del versículo 17, el apóstol va a insistir en que debemos quitarnos el ropaje de la vieja naturaleza, debemos renovar el entendimiento que significa lavarnos y debemos ponernos la ropa de la nueva naturaleza. Así que vamos a hacer un repasito de lo que habíamos hablado hace algunas semanas atrás. En primer lugar, decíamos que para quitarnos el ropaje de la vieja naturaleza debíamos quitar de nuestra boca la mentira. Y aunque ese es el ropaje de la vieja naturaleza, no podemos ponernos el ropaje de la nueva naturaleza, que es la verdad, si antes no hemos renovado nuestra actitud o nuestra manera de pensar. Recuerda que les decíamos hace algunos días lo siguiente, les decíamos, miren, si usted se ensucia la ropa y usted está oliendo mal, que es un simbolismo del pecado, usted no puede ir a quitarse esa ropa y ponerse otra de manera, u otra que esté limpia de manera inmediata. Hay un proceso. Me quito el ropaje de la vieja naturaleza, me renuevo, que es como lavarme, como quedar limpio, como cuando voy a la ducha para darme un baño, y luego me pongo el ropaje de la nueva naturaleza. Entonces Pablo va a decir, ropa vieja, mentira. Baño o lavamiento, renovación de la mente. Ropa nueva, verdad. También dijo, ropa vieja, enojo y pecado. Y dice, enojo y pecado tiene que pasar también por un proceso y es lavarse, una vez más, renovación de la mente. Entonces, ahora, y esto es muy importante, podremos sentir enojo, pero es un enojo sin rencor, es un enojo con dominio y no con demonio. También decía él, hay un ropaje de la vieja naturaleza que es el robo. Debes pasar por el lavamiento, que es la renovación de la mente, y luego debes ir al trabajo honrado y a la generosidad. Ropaje de la vieja naturaleza, conversaciones obscenas. ¿Qué debo hacer para ponerme el ropaje de la nueva naturaleza? Ser renovado en la actitud de mi mente, en la manera de pensar, y luego vestirme con el ropaje nuevo, que es palabras que edifiquen y que bendigan. También decíamos que llegábamos a ese punto donde el apóstol Pablo dice, no agravien al Espíritu Santo de Dios con el cual fueron sellados para el día de la redención. Es decir, no lo entristezcan. Decíamos que cuando cometemos pecado, después de haber recibido a Cristo Jesús, en un primer instante el Espíritu Santo no se va. Lo que pasa es que Él se queda en nosotros, pero la tristeza que empezamos a sentir es por haberlo agraviado, por haberlo entristecido, permítame redundar. Así que esa tristeza que tenemos no es por nosotros mismos, es el Espíritu Santo que está en nosotros quien está triste. Sigue diciendo el apóstol Pablo, ropaje de la vieja naturaleza, amargura, ira, enojo, gritos, calumnias, malicia.
pase por el proceso, renueve su mente, que es el lavamiento. Y entonces ahora póngase el ropaje de la nueva naturaleza. Es decir, en vez de amargura, ira, enojo, gritos, calumnias, malicia, ahora usted debe manifestar bondad, compasión, perdón, gratitud. Entonces mire, cuando en el capítulo 5 le está diciendo, por tanto, cuando dice por tanto, está diciendo por todas estas cosas. Es decir, nos quitamos el ropaje de la nueva naturaleza, fuimos renovados en nuestra manera de pensar, entonces también nos pusimos el ropaje de la nueva naturaleza. Les dije cuando estábamos viendo esto que el pastor nos iba a predicar acerca del ropaje celestial o espiritual, que dice Pablo que tiene 3 hilos, verdad, justicia y santidad. Ya el pastor hace algunos días también tocó un poco de este tópico. Ahora bien, el Espíritu de Dios por medio del apóstol Pablo nos dirá que debemos ser imitadores de Dios. Y en este caso, Él va a presentar a Dios como nuestro Padre. Volvamos un momentito al versículo 1 del capítulo 5. Dice, por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Observe cómo está mencionando él a Dios. Lo está mencionando como nuestro Padre porque dice, imiten a Dios como hijos muy amados. Y para esto se nos mencionará que debemos ser imitadores de Él como respuesta al amor que hemos recibido de Él. La palabra imitación en este caso no hace referencia al plagio o a la falsificación que se puede hacer de un objeto o a la adulteración de un documento, de una firma o de un sello. Tampoco está hablando de imitación como la suplantación de identidad, sino a la estimulación que tenemos para ser iguales a Dios en el amor y en el carácter santo como esencia propia de Él. Permítame, me hago entender. ¿Se ha dado cuenta usted que algunas veces decimos que algo es imitación porque es un plagio? Por ejemplo, unos tenis de marca tienen un costo, pero otra persona los puede vender más favorables. Y los vende más favorables porque son una imitación que hace que parezcan exactamente igual a los reales. Pero aquí no se nos está invitando a esa imitación de plagiar, se nos está invitando a tener el mismo carácter en esencia como el carácter que tiene Dios. Y quiero que piensen lo siguiente: si Dios es nuestro Padre y si somos sus hijos, ¿a quién cree usted que debemos parecernos? Lastimosamente, en nuestro medio tenemos la tendencia a resaltar el parecido que tenemos con otras personas cuando el parecido es negativo. Así que muchas veces escuchamos a las mamás diciendo, es que usted es igualito a su papá. Y aunque eso se hace muy ofensivo, de alguna manera tiene razón. Si es su papá, ¿a quién más se va a parecer? Ahora bien, lo que el apóstol Pablo está diciendo es aquí, imiten a Dios, sean iguales a Él, tengan su carácter. Y usted dirá, eso es muy difícil. Así que, ¿cómo ser iguales a Dios? Y en este caso, como estamos hablando de la esencia de Dios, el apóstol Pablo va a mencionar que debemos ser iguales a Dios, llevando una vida de amor, pero además el apóstol Pablo nos va a decir que una vida de amor no es necesariamente corazoncitos, sentimientos y solo palabras amables. Eso no es lo que él va a decir. En los siguientes versículos, él nos va a hablar que el carácter de amor para ser como Dios en realidad es una manifestación de su santidad. Así que cuando se nos está llamando a imitar a Dios, es para que seamos santos como es el Señor. Y quien es santo como es el Señor, entonces es en realidad un imitador del amor de Dios. Debo decir entonces que hay 2 tipos de santidad. Y quiero que le quede muy claro esto. Hay 2 tipos de santidad. El primer tipo es la santidad como esencia del carácter. Y esa le pertenece solo a Dios. Dios es santo no porque Él se haya superado Él mismo, no porque algún día haya pecado y luego haya dejado de pecar. No, Dios es santo porque esa es su esencia.
Así que en términos bíblicos, la santidad como esencia del carácter le pertenece solo a Dios. Dios es santo porque esa es su naturaleza, aunque debería decir su divinidad. Ese es su carácter, esa es su esencia. Y el segundo tipo de santidad es la santidad como asimilación o imitación del Dios santo, y esa nos pertenece a nosotros. Usted y yo no somos santos de nacimiento, usted y yo no somos santos por comportamiento, usted y yo no somos santos porque esa sea nuestra esencia o nuestro carácter. Usted y yo en realidad somos santos porque estamos en un proceso de asimilar la santidad de Dios y entonces empezamos a comportarnos como imitadores del Dios santo. Mire lo que dice Dios a su pueblo. En Levítico 19, versículos 1 y 2, y hay muchos textos más, pero quiero tomar este de manera particular. Dice el versículo 1 y 2, el Señor le ordenó a Moisés que hablara con toda la asamblea de los israelitas y les dijera, atención, sean santos, porque yo, el Señor, su Dios, soy santo. Si usted observa el juego de palabras, mire que Dios está abriendo una puerta cuando está hablando del ser humano. Permítame redundar. Cuando hablamos de la esencia del ser humano, Dios está haciendo una invitación donde dice, sean. Es decir, Él no está diciendo, ustedes son santos. Él está diciendo, ustedes deben alcanzar ese nivel. Entonces está hablando del proceso de santidad que viene por asimilación, que viene por imitación. Pero Él dice, porque yo, el Señor su Dios, y va a hablar de un presente eterno y va a decir, soy santo. Así que aquí están las dos santidades. Recordemos, el tipo de santidad que tiene que ver con la esencia del carácter y dijimos, esa le pertenece solo a Dios. Y la santidad como asimilación o imitación del Dios santo. Así que no somos santos porque sea nuestra esencia o naturaleza, sino porque al responder amorosamente al ofrecimiento del perdón que proviene de Dios, empezamos a actuar como Él actúa. Permítame, me detengo un momento acá. ¿Cierto que es muy difícil ser santo? Y es muy difícil porque en nuestro inconsciente tenemos un ideal y es ser lo que Dios quiere que seamos. Pero cuando tenemos que convivir con esta carnita, con estos huesitos, con esta naturaleza pecaminosa, tenemos que reconocer que ser santos es muy difícil. Ahora, permítame darle un ejemplo. Cuando usted y yo nacemos, recibimos una información genética que nos da una identidad común con nuestros padres y antepasados. Hace algunos días, mi padre encontró una fotografía de su padre, o sea, mi abuelo. Y fue muy impactante para mí ver esa foto porque no tengo claridad de quién era mi abuelo, no lo tengo muy grabado en mi mente. Entonces cuando vi esa fotografía tuve un impacto que generó varias emociones en mí. Por una fue impactante ver rasgos que ahora tengo en esa fotografía. Fue como ver una copia de mí. No sé si es la forma correcta porque se supone que debería ser una copia del que está en la foto. Pero el impacto fue como ver rasgos de mí en esa persona. Ahora bien, si yo viera la fotografía de otra persona, no siento ese impacto. Pero cuando veo esa información, entonces me doy cuenta que he recibido una información genética que me da una identidad común con mis padres, con mis abuelos, con mis bisabuelos, con mis antepasados. Algunos niños, por ejemplo, tienen rasgos y comportamientos de sus padres, de sus abuelos anteriores, sin que se lo hayan enseñado. ¿Ha escuchado usted decir cosas como, es que este niño coge la cuchara igual al abuelo? Y cualquiera podría decir, claro, pues sí es el abuelo. Sí, pero es que el abuelo murió antes que el niño naciera. Así que ¿de dónde vino esa práctica de coger la cuchara como su abuelo? Es porque ese niño tiene una característica de imitación que está en su ADN.
Cuando usted se observa en el espejo, cuando usted escucha su voz, cuando usted ve sus rasgos físicos, inclusive cuando usted ve sus comportamientos y actitudes, usted no está viendo solo la individualidad suya, usted está viendo rasgos y características de personas que están en su pasado y a las cuales usted de manera implícita o de manera explícita imita, porque eso es lo que usted aprendió. Pero si volvemos al ejemplo del niño, quiero ponerle otro ejemplo. Si ese mismo niño que coge la cuchara igual a su abuelo, sin haber conocido a su abuelo, se va del país a muy temprana edad a un país de habla inglesa, en pocos años ese niño pronunciará palabras en su idioma nativo, pero con el acento del idioma del nuevo país. Hace algunos días en la iglesia infantil hemos visto niños que conocimos en la iglesia que viajaron a los Estados Unidos y ahora cuando recitan los textos bíblicos en español ya uno les siente una acentuación como si fueran nativos de los Estados Unidos y no como si hubiesen nacido acá. ¿Qué significa eso? Que lo del abuelo lo imitan de manera genética, pero lo del idioma lo imitan de manera aprendida. Así que hay dos formas de imitar, una por lo que tenemos en nuestra esencia y otra por lo que aprendemos. No sé si también ha observado usted que en cierta etapa los adolescentes empiezan a comportarse no con características que aprenden en su casa, sino con características que aprenden en la calle. Así que empiezan a peinarse como la amiguita, a hablar como la amiguita, a usar un tono de voz como los amiguitos. Y los padres dicen, ¿y esta dónde aprendió eso? Pues es la imitación de lo que está aprendiendo afuera. Ahora bien, quiero que volvamos a leer el texto del capítulo 5, versículo 1 y 2, pero en otra versión. Mire cómo dice: por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. Qué linda esta expresión. Y dice, vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros. Pero quiero que preste atención a la última frase, como aroma agradable a Dios. Entonces, como nuestra esencia natural no es la santidad, sino que la santidad que nosotros desarrollamos es producto del aprendizaje obediente y de la imitación al Padre Celestial, Pablo nos dirá que el carácter de Dios se refleja cuando seguimos el ejemplo del Señor Jesús, y cuando esto es genuino, pues producirá un aroma agradable a Dios. La gente dirá, ¿cómo puedo ser imitador de Dios? Pablo dice, ¿quieres ser imitador de Dios? Entonces debes seguir el ejemplo de Cristo Jesús. Entonces, somos imitadores de Dios cuando el carácter esencial de Él se manifiesta en nosotros. Y ese carácter se observa con respecto al amor. Observe que no es una imitación por obligación. Por ejemplo, muchas personas pueden imitar a su comandante en el ejército no por amor, sino por miedo, por terror. Puede ser solo por respeto. Pero aquí se está hablando de imitar a Dios respecto al amor. Y esa imitación se hace cuando seguimos el ejemplo del Señor Jesús. Y Pablo dirá que esa imitación es genuina si huele bien delante de Dios. Lo repito, la imitación a Dios siguiendo el ejemplo de Cristo es genuina si huele bien delante de Dios. ¿Te has puesto tú a pensar que Dios huele? Que Dios observa el aroma, lo siente y decide si es agradable o no. Porque el texto está diciendo, Él, el Señor Jesucristo, nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Así que aquí debemos preguntarnos, ¿a qué huelo? ¿Huelo a Dios? Porque hay olores que a Dios no le agradan
Y un olor que a Dios no le agrada es la falsa santidad, que es hipocresía, porque huele a religiosidad. Esa falsa santidad huele a putrefacción, porque aunque aparenta belleza, su aroma es podredumbre. Una vez el Señor Jesucristo, en el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 23 y versículo 27 y siguientes, está haciendo una crítica muy grande a los religiosos de la época. Y mire cómo les dice él: ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas? Pues son como tumbas blanqueadas, hermosas por fuera, pero llenas de huesos de muertos y de toda clase de impurezas por dentro. Por fuera parecen personas rectas, pero por dentro el corazón está lleno de hipocresía y de desenfreno. Así que el Señor Jesús está diciendo: puedes oler bien si eres una ofrenda agradable a Dios, o puedes estar oliendo mal delante de Dios fingiendo una santidad que no es una santidad genuina. Ahora bien, ¿por qué será que el apóstol va a decir que el imitar a Dios se reflejará en un aroma agradable? ¿Por qué encontraría el apóstol Pablo relación entre comportarnos como Dios y oler bien? Y creo que el apóstol Pablo, cuando escribió esto, estaba muy influenciado por cosas que Dios había dicho que eran ante él como aroma repugnante. Así que esta noche me gustaría que miráramos esas cosas que dice la palabra de Dios que le repugnan y las comparemos enseguida, en unos minuticos, con los versículos con los que Pablo continúa en Efesios 5. Antes de seguir, quiero decirle, la palabra aroma agradable es una palabra que Dios constantemente usó cuando le pedía a su pueblo que si presentaban ofrendas o sacrificios y tenían que ser quemados, entonces estos subieran como aroma agradable delante de Él. Pero también la Biblia dice que la causa por la cual las personas presentaban el sacrificio era una forma de reparar el pecado que habían cometido, porque delante de Dios ese pecado es abominación. Y la Biblia nos va a mostrar que la palabra abominación es una palabra que significa que algo es repugnante, que huele mal, que es asqueroso. En hebreo, la palabra abominación es la palabra toevá, que es algo repugnante y asqueroso. Y esta palabra fue usada en el Antiguo Testamento especialmente para hacer referencia a la idolatría, a los pecados. Y entonces Dios se refería con esta palabra para hacernos entender que cuando Él encontraba comportamientos y acciones que le producían asco, ya fuera por algo o por alguien, entonces Él decía, eso es toevá, abominación. Ahora bien, definir la palabra asco también es complejo porque está ligada a significar una sensación. El asco puede definirse entonces como la alteración del estómago causada por la repugnancia que se tiene a algo que incita al vómito y como la impresión desagradable causada por algo que repugna. Piense por un momento en qué cosas le producen a usted asco. Usted podrá decirme que le producen asco las cucarachas, los ratones, las culebras. Yo podría decir en mi caso que me producen asco las gallinas, pero ese no es el tipo de asco a que se refiere abominación, porque en últimas, tal vez usted no siente asco por estas cosas, sino que siente rechazo y miedo. Así que cuando usted ve una cucaracha voladora, usted sale corriendo y no quiere que lo toque. No es por asco, es por miedo. Entonces, ese no es el tipo de asco al que se refiere la palabra para decir que Dios abomina algo, porque en el caso de Dios, el asco no es miedo. En el caso de Dios, el asco, cuando Él siente asco, y permítame repetir algo que he dicho durante muchas oportunidades, es como cuando nosotros, por accidente, pisamos un excremento humano o animal, o cuando vemos a alguien hurgando su nariz y luego dándonos la mano, o cuando vemos a alguien que se nos vomita cerca y entonces nos quedamos incómodos y empezamos a tener una rara sensación.
En el caso de Dios, asco es ese desprecio porque algo se volvió repugnante. Así que seamos claros. Dios siente asco, pero nunca miedo. Y cuando la Biblia menciona la palabra abominación, está denotando la asquerosidad. Entonces preguntémonos por un momento, ¿cómo huelo delante de Dios? ¿Soy repugnante, toeva? ¿O soy aroma agradable? Y me gustaría que no nos respondiéramos desde la conciencia, porque la conciencia y el corazón son engañosos. Vamos a mirar por unos momentos qué cosas huelen mal delante de Dios para saber si de alguna manera las estamos practicando. Así que por unos minuticos miraremos prácticas a las que Dios le tiene asco. En primer lugar, el sexo ilícito. La Biblia va a hablar en Levítico capítulo 18 y el versículo 29 termina diciendo lo siguiente: cualquiera que practique alguna de estas abominaciones será eliminado de su pueblo. Entonces vamos a cambiar un poquitico el significado. Cualquiera que practique alguna de estas cosas que me producen asco, lo estoy tratando de hispanizar, será eliminado de su pueblo. Recuerde, Dios mismo está hablando. Pero, ¿cuáles son esas cosas? Mire, vamos a mirar un momentico rápidamente algunas relaciones sexuales que Dios había dicho que eran abominables o le producían asco a él. Por ejemplo, no se acercará o no deshonrarás a tu padre teniendo las relaciones sexuales con tu madre. No tendrás relaciones sexuales con la esposa de tu padre, o sea, tu madrastra. No tendrás relaciones sexuales con tu hermana por parte de padre o de madre, ya sea nacida en la misma casa o en otro lugar. No tendrás relaciones sexuales con la hija de tu hijo ni con la hija de tu hijo, porque sería deshonrarte a ti mismo, o sea, con el nieto o la nieta. No tendrás relaciones sexuales con la hija que tu padre haya tenido con su mujer. No tendrás relaciones sexuales con la hermana de tu padre, o sea, con tu tía. No tendrás relaciones sexuales con la hermana de tu madre, tía también. No deshonrarás al hermano de tu padre teniendo relaciones sexuales con su mujer, o sea, la tía política. No tendrás relaciones sexuales con tu nuera. No las tendrás porque sería como tenerlas con tu hijo. No tendrás relaciones sexuales con la mujer de tu hermano, porque sería como tenerlas con él mismo. No tendrás relaciones sexuales con dos mujeres que sean madre e hija, ni con las nietas de ellas, ya sea por parte de un hijo o de una hija de las mismas. Son parientes cercanas, de modo que esto sería una perversión. No te casarás con la hermana de tu esposa, ni tendrás relaciones sexuales con ella mientras tu esposa viva, para no crear rivalidades entre ellas. Pero no termina ahí. Dios dirá también otras relaciones que son ilícitas. Dice, no tendrás relaciones sexuales con ninguna mujer durante su periodo de impureza menstrual. No tendrás trato sexual con la mujer de tu prójimo para que no te hagas impuro por causa de ella. No profanarás el nombre de tu Dios entregando a tus hijos para que sean quemados como sacrificio a Moloc. No te acostarás con un hombre como quien se acuesta con una mujer, homosexualidad. No tendrás trato sexual con ningún animal, zoofilia. No, ninguna mujer tendrá trato sexual con ningún animal, eso es depravación, dice Dios. Y el versículo 24 va a insistir, no se contaminen con estas prácticas porque así se contaminaron las naciones que por amor a ustedes estoy por arrojar. Observe entonces cómo se relaciona la abominación con la manera como Dios determina que las cosas o la tierra es contaminada. Así que cualquier práctica de sexo ilícito hace que olamos o produzcamos un mal olor. Dentro de estas prácticas ilícitas está la pornografía, el sexo autocomplaciente que es masturbación, todo tipo de práctica homosexual, ya lo acabamos de leer ahí. Pero también hay un sexo ilícito que algunas veces estamos bajando de categoría. Cuando una parejita de novios, por ejemplo, tienen besos y caricias sin necesidad que haya un coito, quiero decirle, eso es sexo ilícito. No sé si usted recuerda el término bluginear, que era la forma como las personas acariciaban sus genitales hasta tener excitación sin tener necesariamente el contacto entre su aparato sexual. ¿Sabe qué piensa Dios de eso? Que eso es abominación.
También cuando nos permitimos ser acariciados por personas que no son nuestra pareja y esas caricias están ligadas a la autocomplacencia o el placer. También cuando permitimos que nuestro cuerpo sea acariciado, tocado, eso es sexo ilícito. ¿Y sabe algo? A Dios eso le produce asco, porque se convierte en una abominación por cuanto va en contra de la voluntad de Él. Hay una segunda práctica y creo que en relación a esta primera práctica podemos hablar en otro momento de manera más amplia. Hay una segunda práctica que le produce a Dios asco y es la idolatría. En Deuteronomio capítulo 27, versículo 15 dice: maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación al Señor, obra de mano de artífice, y la pusiere en oculto, y todo el pueblo responderá y dirá amén. Me gustaría que lo leyéramos en otra versión un poco más cómoda. Dice: maldito sea quien haga un ídolo, ya sea tallado en madera o fundido en metal, y lo ponga en un lugar secreto. Es creación de las manos de un artífice, y por lo tanto, mire esto, es detestable al Señor, y todo el pueblo dirá amén. Esta palabra abominación, no pierda de vista, significa asco. Así que cuando dice abominaciones al Señor, está diciendo le produce asco. Cuando tienes en tu casa una estampita para una virgen, para un santo, cuando tienes un altar, cuando prefieres rendir culto a ídolos y no al Señor, quiero que sepas algo. Eso está produciendo asco de ti en la presencia del Señor. Y puede ser que esta palabra sea muy dura, pero en el libro del profeta Ezequiel, Dios acusa a su pueblo de haberse ido tras los ídolos, a los cuales Dios llama ídolos malolientes. En este libro del profeta Ezequiel aparece en 29 oportunidades la palabra o la expresión ídolos malolientes. Y quiero tomar solo una. En el capítulo 6, versículo 6, Dios dice: no importa dónde vivan ustedes, sus ciudades serán destruidas y sus lugares de culto idolátrico serán devastados. Sus altares quedarán completamente destrozados, sus ídolos malolientes hechos un montón de ruinas, sus quemadores de incienso hechos añicos, todas sus obras desaparecerán. Pero centrémonos en eso. ¿Sabe qué piensa Dios de un ídolo? Que es algo maloliente. Y alguien dirá, eso es algo inerte. Sí, pero la gente está detrás de eso, que no puede oler, que no puede ver, que no puede palpar, rindiendo sus oraciones, tratando de tener una fe que no es la fe que produce la vida eterna. Así que Dios trata a esos ídolos como ídolos malolientes. Hay un tercer elemento que a Dios le produce asco y es el ocultismo. En Deuteronomio capítulo 18, versículo 9 y siguientes dice: cuando entres en la tierra que te da el Señor tu Dios, no imites las costumbres abominables de esas naciones. Nadie entre los tuyos deberá sacrificar a su hijo o hija en el fuego, ni practicar adivinación, brujería o hechicería, ni hacer conjuros, servir de medio un espiritista o consultar a los muertos. Cualquiera que practique estas costumbres se hará abominable al Señor, y por causa de ellas el Señor su Dios expulsará de tu presencia esas naciones. Cuando dices, bueno, voy a mirar el futuro, voy a ver qué dice el horóscopo en la revista del fin de semana, estás haciendo algo que a Dios le produce asco. Cuando vas y permites que alguien ponga un péndulo en tu mano para tratar de adivinar el futuro, invocando demonios, es algo que a Dios le produce asco. Dice, se hará abominable al Señor quien practique esto. Quien va donde la bruja del barrio para preguntarle, oiga señora, bruja querida, ¿usted cómo está? ¿Usted podría decirme si mi esposo es infiel, si tiene otra persona? Quiero que sepas, te estás haciendo asquiento delante del Señor. El Señor está sintiendo asco por eso que estás haciendo y por ti. También hay otro elemento que le produce asco al Señor y es la violencia. En Proverbios capítulo 3, versículo 31 dice, no envidies a los violentos, ni optes por andar en sus caminos, porque el Señor aborrece al perverso, pero al íntegro le brinda su amistad.
La violencia que tiene que ver con armas, con grupos armados, con una manera delincuencial de tratar de obtener ganancias mientras se le quita al otro. La violencia que le arrebata la vida a los justos. La violencia que le arrebata los bienes al que trabaja juiciosamente. La violencia que tiene que ver con la venganza, con la manera como me desquito del otro por el mal que me hizo a mí. La violencia que tiene que ver con esa hambre o necesidad de ver sangre corriendo, porque necesito que el otro sufra para yo sentir placer. Eso le produce asco al Señor. Hay un quinto elemento que le produce asco al Señor y es la injusticia. En Proverbios 17:15 dice: absolver al culpable y condenar al inocente son dos cosas que el Señor aborrece. Torcer el derecho, practicar el latrocinio, poner reglas y no cumplirlas, usar las normas y las leyes para favorecer a cualquiera sin que sea justo, es algo que a Dios le produce asco. Hemos escuchado en esta época de pandemia cómo los gobiernos inclusive están preocupados por las personas que están en las cárceles. Y yo quiero que sepa algo. Hay personas que están en las cárceles justamente porque son malísimos, son perversos. Pero también en la cárcel hay gente que es inocente. Y he sufrido tanto por esas personas, por personas a las que se les armó un cuento, se consiguieron falsos testigos para denunciarlos de actos que no cometieron. ¡Qué triste! Y otros están en la calle disfrutando lo que ese hombre o esa mujer tenían. ¿Y sabe qué siente Dios? Asco. También en Proverbios capítulo 20, versículo 23 dice: el Señor aborrece las pesas falsas y reprueba el uso de medidas engañosas. Cuando te encuentres con gente inescrupulosa, gente que se sirve de tu favor para sacar provecho a escondidas, cuando tú le das tu confianza a la gente y la gente te traiciona, ¿sabes algo? Dios está sintiendo asco por esa persona que te hizo ese mal. Hay personas a las que no les importa traicionar a las personas que les ayudaron, yéndose en contra de ellos y haciendo negocios por debajo de cuerda. Y eso son cosas que Dios aborrece. ¿Sabes qué siente Dios por esa persona? Asco. Una de las características de un verdadero hijo de Dios es que es leal, que es una persona confiable, es alguien con quien puedes hablar y claramente podrás mirar a los ojos para saber si está diciendo la verdad. Pero las personas inescrupulosas normalmente son falsas. Te dicen sí, pero hacen otra cosa a tus espaldas. Esperan que no escuches una conversación o que no estés presente para ser traidores. Esas personas están siendo olfateadas por Dios con asco. En sexto lugar, y esto creo que nos va a sacar de muchas dudas, inclusive la oración del desobediente le produce asco al Señor. Yo he escuchado decir con mucha regularidad que Dios oye la oración de todo el mundo. Y por supuesto, Dios las oye. Y las oye porque Él es soberano, porque Él es omnipresente, porque Él es omnisciente, porque Él todo lo puede. Pero ¿sabe qué pasa con la oración del desobediente? Dios siente asco por esa oración. En Proverbios 28, versículo 9, dice la palabra del Señor: Dios aborrece hasta la oración del que se niega a obedecer la ley. Por supuesto que está hablando la ley del Señor. Pero pensemos por un momento en lo siguiente. Usted y yo, como ser social, somos personas sujetas en obediencia a todo tipo de ley, ya sea la ley bíblica espiritual, a la ley de la gracia o a la ley gubernamental. Cuando violamos un solo aspecto en cualquier ámbito de los que he mencionado, Dios aborrece nuestra oración. Dios aborrece la oración de aquel que es desobediente, pero luego va y le pide cosas. Dios aborrece la oración de aquel que está haciendo el mal, pero insiste en decir: tengo una comunión muy bonita con el Señor. Dios aborrece la oración, siente asco por esa persona que ora y que se desgasta y que clama, pero que nunca obedece. Dios aborrece la oración del que no tiene fe, y entonces, como no tiene fe, dice un montón de barbaridades y un montón de lenguaje, bla, 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 pero su comportamiento es contrario a la palabra del Señor.
Dios aborrece a aquel que se presenta como santo, pero tiene una actitud de pecado porque es un ladrón, porque se aprovecha de los otros. Dios aborrece a ese que levanta las manos y hace grandes clamores, pero no quiere obedecer al Señor. Hay un séptimo aspecto que Dios aborrece y es la falsa adoración. En Isaías capítulo 1, versículo 13, Dios dice: no me sigan trayendo ofrendas. El incienso es para mí una abominación. Luna nueva, día de reposo, asambleas convocadas. No soporto que con su adoración me ofendan. Así que Dios está diciendo: hay una adoración que me produce asco, porque vienen a mí con todas esas cosas, pero esa adoración no es una adoración sincera, no es una adoración que reconozca mi santidad, no es una adoración que me invoque a mí como dueño de la adoración. Es una adoración que muchas veces invoca situaciones para que el adorador se sienta cómodo. Esa es una falsa adoración. La adoración verdadera tiene que poner a Dios en el centro y en el objeto de la adoración. ¿Sabe algo? Hace algún tiempo se ha venido levantando una corriente que algunos aman. Yo personalmente siento que no es correcta. Y entonces están los que dicen usar cantos proféticos, que no son más que improvisaciones sin sentido, y que además son detestables ante Dios. Si usted lee, por ejemplo, en Amós capítulo 6, versículo 5, Dios se queja: mira, hay gente que a la manera de David improvisan canciones al son de la cítara e inventan instrumentos musicales. Llaman canto profético a un montón de declaraciones sin sentido. Pero quienes practican esos cantos proféticos nunca dicen algo que venga de parte de Dios. No me voy a detener acá. Hay una octava cosa que a Dios le produce asco, y es corromper la bendición. En Jeremías capítulo 2, versículo 7, Dios dice: yo los traje a una tierra fértil para que comieran de sus frutos y de su abundancia, pero ustedes vinieron y contaminaron mi tierra e hicieron de mi heredad algo abominable. Piensa por un momento qué has recibido como bendición de Dios. Obviamente hay unas bendiciones espirituales que cuando estuvimos en Efesios capítulo 1 son las más importantes, son verdaderamente impresionantes. Pero tal vez usted también ha recibido bendiciones materiales. La oportunidad de ser un profesional, o la oportunidad de ser un empresario, la oportunidad de tener una familia bonita, la oportunidad de tener un negocio propio, o de ser un empleado. Todas esas cosas son bendición de Dios. Pero ¿qué hace usted con la bendición de Dios? ¿Ha hecho de eso algo con lo que adora a Dios? ¿O ha hecho de eso algo con lo que usted contamina esa bendición y que a Dios le parece abominable? Hace algunos años atrás, un muchacho de la comunidad de la iglesia estaba necesitando un empleo. Efectivamente, los pastores tocamos algunas puertas, hicimos algunas llamadas, y en 2 días el muchacho empezó a trabajar. Después de unos días él recibió su primer pago. El día que recibió su primer pago, llegó muy cargado a la iglesia. Venía siendo perseguido por su propio pecado para decirnos que con su primer salario había ido al lugar donde se contratan a las damas de compañía de la ciudad para tener una relación sexual bajo el concepto de prostitución. ¿Sabes qué hizo él con la bendición de Dios? La corrompió. ¿Cómo es el trato a tu esposa? ¿Cómo es el trato a tus hijos? ¿Cómo es el trato a aquello que has recibido de parte de Dios? Si tú corrompes esa bendición, Dios te mira con asco. Hay un 9º asunto, y es la falsa predicación. En Jeremías capítulo 6, versículo 13, Dios está diciendo: desde el más pequeño hasta el más grande, todos codician ganancias injustas. Desde el profeta hasta el sacerdote, todos practican el engaño. Curan por encima la herida de mi pueblo y les desean paz, paz, cuando en realidad no hay paz. ¿Acaso se han avergonzado de la abominación que han cometido? Y dice Dios: no se han avergonzado de nada, ni saben siquiera lo que es la vergüenza. Por eso caerán con los que caigan, cuando los castigues serán derribados, dice el Señor.
Esa falsa predicación es la que tiene a mucho pueblo de Dios engañado desde la iglesia tradicional, pero también engañado desde tanto conocimiento que no proviene de Dios y que aunque suena muy bonito, finalmente es engaño. La verdadera predicación tiene que llevarnos al arrepentimiento. La verdadera predicación tiene que ver con invitarnos a seguir la vida de santidad. La verdadera predicación pone como centro a Jesucristo el Señor. La verdadera predicación significa darle a cada persona lo que necesita, pero basado en la palabra del Señor. La verdadera predicación tiene que ver con enseñar todas las doctrinas contenidas en la palabra de Dios y a cada doctrina darle su propio valor. Todo esto que he mencionado y otras cosas lo ve Dios como algo que le produce asco y que tiene relación directa con el pecado. Ahora bien, miremos lo que la Biblia nos dice en relación con lo que hoy en día domina al mundo, que es el ocultismo y la idolatría. En Apocalipsis capítulo 17, versículo 4 y siguientes, hablando de la religión babilónica o mundial, dice: la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. Esos son los colores que se usan en la religión tradicional. Dice: y adornada con oro, piedras preciosas y perlas. Tenía en la mano una copa de oro llena de abominaciones y de inmundicia de sus adulterios. En la frente llevaba escrito un nombre misterioso: la Gran Babilonia, madre de las prostitutas y de las abominables idolatrías de la tierra. Vi que la mujer se había emborrachado con la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Y dice Juan: al verla, quedé sumamente asombrado. Así que todas esas abominaciones que mencionamos hacen parte de esa terrible abominación que es el sistema idolátrico religioso que no proviene de parte de Dios. ¿Y sabe Dios cómo lo ve? Y cómo ve a esa gran Babilonia como la madre de las prostitutas y de las abominables idolatrías de la tierra. Entonces, como el aroma bueno o malo se nota, el apóstol Pablo nos va a decir cómo tener el aroma agradable. Ya vimos lo que es abominación, que es un olor desagradable delante de Dios. Pero Pablo, que conocía bien eso, nos va a decir cómo tener el aroma agradable de Dios. Así que volvamos por un momento a Efesios en el capítulo 5 y vamos a mirar desde el versículo 3 cómo ser aroma agradable delante del Señor. Mire lo que dice él: entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Tampoco debe haber palabras indecentes, conversaciones necias, ni chistes groseros, todo lo cual está fuera de lugar. Haya más bien acción de gracias, porque pueden estar seguros de que nadie que sea avaro, es decir, idólatra, inmoral o impuro, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con argumentaciones vanas, porque por esto viene el castigo de Dios sobre los que viven en la desobediencia. ¿Cuáles cosas? Las que acaba de mencionar y las que acabamos de ver a la luz de las Sagradas Escrituras. Y sigue diciendo el Espíritu de Dios por pluma de Pablo: así que no se hagan cómplices de esos que están destinados al castigo, porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. Y dice él: el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Sigue diciendo: y comprueben lo que agrada al Señor. Mire que insiste en eso que agrada, en eso que sube como un aroma agradable. Y cuando aquí está hablando de agrada en el versículo 10, lo que está diciendo es precisamente lo que había dicho en los primeros versículos: un aroma agradable delante de Él. Entonces dice: no tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncienlas. Porque da vergüenza aún mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto. Pero todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible, porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Por eso se dice: despiértate tú que duermes, levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. Preguntémonos aquí por unos segunditos: ¿soy imitador de Dios?
Con todo lo que acabamos de ver y de leer, ¿puedo decir que soy un hijo amado? ¿Sigo el ejemplo del Señor Jesús? ¿Huelo agradable ante Dios? ¿O soy abominable porque tengo una de estas cositas por ahí ocultas? Así que Pablo va a terminar diciendo, así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen con vino que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Está hablando del Espíritu Santo. Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te pregunto una vez más, ¿a qué hueles? ¿Hueles al Señor o hueles a una de estas cosas abominables? Si hoy has descubierto que hay algo en ti que todavía le produce asco al Señor, quiero invitarte para que seas un imitador de Dios, para que lo hagas no por miedo, ni por temor, ni siquiera por conveniencia, sino por amor, porque tú eres un hijo muy amado del Señor. Si no sabes cómo hacerlo, sigue el ejemplo de Cristo Jesús. Lee lo que dice la palabra acerca de la vida de Cristo Jesús y te darás cuenta que eso que al principio dijimos que parecía no ser fácil, sí lo podemos alcanzar, y es la santidad. Como aprendizaje debemos de ver lo que Dios es. Lo repito, la santidad como aprendizaje o imitación, porque seguimos el ejemplo de Cristo Jesús. Padre, esta noche yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Y quiero darte gracias por tu amor, Señor. Quiero darte gracias porque aunque nosotros no nacimos siendo santos, tú nos has permitido alcanzar la santidad por medio de la sangre de Cristo Jesús, por medio de la limpieza que nos da tu palabra y por medio del ejemplo del Señor Jesús. Esa es la manera correcta de alcanzar la santidad. No la santidad que proviene de nuestra esencia, sino la santidad que proviene de tu esencia y que nosotros podemos llegar a imitar porque somos tus hijos. Ruego hoy por tu iglesia, Señor. Te pido que donde estén, ellos puedan entender cuál es el llamado que nos estás haciendo. Y si hay alguien que esta noche en este sermón ha descubierto algo que te produce asco, esa persona pueda deshacerse de eso con una decisión firme, radical y tajante y decida vivir santamente para ti. Ruego, Señor, que nos ayudes y que nos permitas hacer santos para poder ser agradables delante de ti. Te lo ruego, Padre, en el dulce nombre del Señor Jesús y por el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Deseo que tengas buen aroma, que seas agradable delante de Dios. Dios te bendiga, un abrazo, nos vemos el próximo domingo. Hemos llegado al final de nuestra transmisión en directo, pero te invitamos para que continúes disfrutando la programación habitual. Te esperamos en una próxima oportunidad. Hasta pronto y que el Señor Jesús les bendiga. Íntima Devoción Radio, una emisora que honra la palabra de Dios.